el cual para mí es muy grato el traerlo a esta primera sesión del comité de este año, en donde Mau dijo, oye, este tema creo que es de gran importancia para los socios en sí, para la sociedad. Abordémoslo de la mano con expertos y bueno, pues estamos encantados de recibir a Mauro, a Sofía y a Geraldina. En breve los vamos a presentar. Como ya lo mencioné, nuestro moderador nuestro coordinador y moderador estrella el día de hoy es Mauricio Ariza, gerente de diversidad, equidad e inclusión de EY Latam. Y ahora, bueno, voy a presentar a nuestra ponente Geraldina González de la Vega, quien es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Desde el 14 de octubre del 2018 es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. En 2022 fue ratificada por la jefa de gobierno para un segundo periodo 2022-2026, egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en Derecho Público por la Universidad Anáhuac del Sur y Legum Magistra por la Universidad de Düsseldorf en Alemania. Se ha especializado en temas de derechos humanos, género y cortes. Ha publicado artículos en diversas revistas científicas. Es coautora del libro Sentencias feministas, reescribiendo la justicia con perspectiva de género, Proyecto México, primero en su tipo en sistemas jurídicos latinoamericanos. Hasta 2018 fue asesora en la Suprema Corte de Justicia y consultora jurídica para organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los derechos humanos. Es un verdadero honor tenerte el día de hoy con nosotros, Geraldina. Bienvenida. Y bueno, ahora también Mau nos va a presentar a nuestra segunda panelista. Así es, muchísimas gracias, Indira, y me sumo al agradecimiento de todas las personas que se conectaron en tiempo, que mostraron su interés para este espacio. Voy a leer un poco sobre la semblanza de Sofía Margarita. Sofía Margarita es egresada en comunicación por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña. Sus áreas de interés profesional son el derecho a la ciudad, la movilidad de los cuidados y la perspectiva de género como eje transversal. En la contienda electoral de 2021 fue candidata a una diputación local en la Ciudad de México por el partido político Movimiento Ciudadano. También fue jefa de asesores de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados en la 65ª legislatura, coordinando esfuerzos para la discusión y aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Actualmente es presidenta de Pensando en México, Consejo Consultivo Ciudadano de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, desde el cual se construyó la iniciativa para regular el sistema de cuidados de Ciudad de México, la cual permanece hoy a la espera de ser discutida en el Congreso local. Actualmente es candidata a la alcaldía de Coyoacán, igualmente por Movimiento Ciudadano, colabora en Animal Político y es consejera de la sección de Ciudad del periódico Reforma. Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, igualmente un honor, Sofía, tenerte el día de hoy con nosotros. Estaremos muy atentos a todo lo que nos comenten Mauro, Sofía y Geraldina. Y bueno, ya para concluir, presento a Mauro Vargas, quien es sociólogo y maestro en ciencias sociales. Se capacitó como facilitador de grupos de reeducación para hombres agresores en San Francisco, California. A su vez, se formó como psicoterapeuta en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. En el 2018 recibió el galardón internacional de la Fundación Kering por emprendimiento social innovador para transitar hacia la justicia de género. En 2019 fue seleccionado como integrante de ASOCA, Red Global que impulsa el emprendimiento social. Ha desarrollado su trayectoria profesional en los campos de la investigación y docencia, colaborando para distintas instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Se ha especializado en el análisis de las masculinidades y es autor de varios libros y artículos. Actualmente se desempeña como director general de Gendes AC.
Muy bienvenido, Mauro. Igual un gusto tenerte. Y bueno, pues comparto un poquito la dinámica del día de hoy. Mau va a realizar algunas preguntas a cada ponente. Vamos a tener al final una sesión de preguntas y respuestas en donde van a poder responder a sus inquietudes, a dudas. Les pedimos por favor escribirlas y también, bueno, la sesión se va a grabar. Nuevamente agradecemos su tiempo, su disposición para estar el día de hoy con nosotros y doy la palabra a Mao. Muchísimas gracias, Indira. Y bueno, nuevamente me sumo a este agradecimiento de la segunda sesión que tenemos del Comité de Diversidad e Inclusión de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio. Justo en la antesala del 8 de marzo, consideramos importante tener una sesión que abordara sobre un elemento primordial para poder alcanzar o transitar hacia la igualdad de género y hacia la equidad, que tiene que ver con pues una serie de estrategias vinculadas a los trabajos de cuidados y a las paternidades, que es muy probable que varios y varias de ustedes en sus respectivas empresas ya hayan escuchado anteriormente sobre las licencias de paternidad extendidas, las reformas que se están discutiendo actualmente o que ya se han aprobado, digamos, en alguna de las dos cámaras. Es decir, viene este avance integral y estratégico para ir trabajando desde las empresas, desde el sector privado, todo lo vinculado al trabajo de cuidados y a las paternidades. Y para ello, con esta breve introducción, la dinámica, ciertamente vamos a estar lanzando una pregunta a cada una de las personas panelistas que nos acompañan, pero si para las y los panelistas, si quieren complementar, que no sea como una conversación muy rígida, si tienen algo que añadir sobre una pregunta que se le haya lanzado a Mauro o a Sofía o a Jera, por favor, siéntanse con la completa libertad de poder complementarlo. A las personas que están conectadas también pueden ir escribiendo sus preguntas para que no nos esperemos hasta el cierre del Zoom y podamos ir teniendo ahí, las vayamos teniendo registradas en el chat. Perfectísimo. Entonces, ya una vez que se dieron los anuncios parroquiales y las dinámicas de la sesión, vamos a iniciar ya en materia propiamente con el panel. Y la primera pregunta la voy a hacer un poco general para cada una y cada uno de ustedes. Y puede ser una respuesta, pues, resumida o un poco corta, porque se va abarcando en otras preguntas de manera general. Pero me gustaría saber para ustedes, ¿cuál consideran que es el impacto o importancia que tiene una paternidad más activa en el desarrollo de hijas e hijos? Es decir, ¿qué beneficios tiene involucrarse de manera corresponsable en su crianza? Entonces, acá me gustaría ver quién decide levantar la mano e iniciar, o si no, podemos, con Mauro, justo comenta Geraldina. Entonces, Mauro, querido, no sé si gustas comenzar con esta pregunta, por favor. Gracias, pues gracias Geraldina por aventarme ese balón de inicio. Les agradezco. Pues primero eso, agradecer la invitación a Camexa y encarnada en este caso por Indira e Iliana, que nos han hecho el favor de, pues en todo momento estar facilitando los elementos técnicos para estar acá. Y a Mauricio con este rol de ser un activador de estos procesos, pues muchas gracias. Ahora, respecto a la pregunta, pues bueno, lo que me viene de primer momento es que la paternidad importa, ser papá importa. Ser papá es algo que tiene que reflexionarse, que merece la pena en este momento histórico de ser analizado y de ser colocado como, pues, como un elemento sustantivo en aras de fortalecer dinámicas sociales. Se esté presente o no, se sea padre de una forma u otra, papá biológico, padrastro, un tío, un abuelo, un mentor, un tutor, etcétera. Las posibilidades pueden ser infinitas. En cualquier época y desde cualquier lugar del mundo, la paternidad tiene efectos en nuestras vidas como papás o como hijos, obviamente, ¿no? Y en la de quienes están en los contextos cercanos a nosotros, a nosotros, a nosotras. Entonces, reflexionar sobre este concepto me parece que es algo vital
porque justamente se está tratando de transitar hacia miradas que son pues tradicionales, al ratito enunciaría desde qué lógicas, para avanzar a esas posibilidades constructivas. En Gendes hemos acuñado el término paternidad integral como esa que ejerce el hombre que adquiere un compromiso emocional, económico y de responsabilidad holística en el crecimiento de una o más personas que asume como hijas, hijos o hijes. Es decir, esta mirada de poder proveer, pero también amar, estar ahí dedicando tiempo, cariños, cuidados, atenciones, eh, importa revisarla justamente para salir de paradigmas tradicionales que nos habían colocado como en una lógica de casi que participo en la procreación, llega el bebé y luego ahí nos vemos. Tú te encargas y yo nada más apoyo con la responsabilidad económica si nos va bien y si en muchos momentos históricos, por lo menos en este país, en cada década, pues la paternidad tenía como una gran marca la ausencia justamente del papá en muchos hogares, ¿no? Y entonces la clásica de, pues se fue por los cigarros y ya no regresó, generando con esto, pues, vacíos que también pesan y que también tenían o tienen influencia en el desarrollo de cada vida. Y bueno, podemos hablar de muchos fenómenos que se entreveran con esto, las formas en que el trabajo funciona y que dificulta el poder estar ahí presente de manera efectiva, el trabajo que a veces nos genera la posibilidad de ser personas migrantes y nos hace alejarnos de nuestras familias y no poder tener un contacto cotidiano, las situaciones que tienen que ver con paternidades, por ejemplo, que están en cárceles o confinadas en ese tipo de situaciones, pero que también, otra vez, hay muchas formas, pues, o fenómenos que se entreveran con todo esto que merecen la pena ser revisadas. Acá nos vamos a acotar, o me iré acotando conforme avance la plática, la charla, hacia cuestiones que tienen que ver con el trabajo, desde centros laborales estables, regulados y con posibilidad de que se enuncien ciertas políticas y prácticas que pueden favorecer la posibilidad de avanzar hacia construcciones pues positivas, gratas. Yo creo que justo el cuestionar por lo menos en este momento tres aspectos que son fundamentales. Nuestro rol como proveedores, que no está dado solamente para tener el que manda paga, se decía antes, ¿no? El que paga manda. Y entonces desde ahí enunciar la dinámica del control del hogar a partir de eso, pues no, es más bien un rol que tiene que ver con la posibilidad de satisfacer de manera efectiva los elementos básicos para el desarrollo de una familia, entendiéndose por hijas e hijas, pero también pareja y a veces familia extendida. Nuestro involucramiento, otro aspecto a cuestionar es nuestro involucramiento en los trabajos de cuidados y de casa, ¿no? Trabajos domésticos o trabajo en casa que requiere de muchísimas acciones y que creo que la pandemia fue un momento también parteaguas para poder sensibilizarnos y darnos cuenta de todo lo que implica, porque ya saben, los platos son como los coronavirus, no sé, o sea, los lavas y vuelven a salir, independientemente de que estés muy activo en eso. Pero sí, el baño no se limpia solo, hay que ayudar o hay que participar en las labores de crianza, tareas, cuidados cuando se enferman, etcétera. Y eso de repente lo habíamos dejado para ellas, involucrándonos de manera muy sesgada o muy conveniente. Eso hay que cambiarlo, porque el trabajo implica estar ahí de una manera efectiva y consistente en los tiempos. Y otro tercer elemento a cuestionar sería el ejercicio de una autoridad que no sería autoritarismo, sino un principio orientado hacia la posibilidad de justo orientar, guiar, coadyuvar en un desarrollo armónico en alianza con mi pareja respecto de lo que implica la crianza y cuidados de nuestra descendencia, pues, ¿no? Entonces, hacerlo de una forma respetuosa, empática, implica la posibilidad de formar, sí, con cierta firmeza y rigor, porque hay valores que vale la pena que sean transmitidos, pero también considerando una dinámica de derechos, un enfoque de derechos en el ámbito de la familia que desde formas también empáticas, respetuosas, alimenten, guíen, nutran los destinos de cada persona, también considerando las personalidades, los temperamentos de cada hija, hijo,
son diferentes y hay que aprender a estar ahí de formas muy diferenciadas. Entonces, bueno, en un principio, porque yo sé que esto va a dar para muchas ires y venires en la charla, pues con esto empezaría por mi parte. Muchísimas gracias, Mauro. Y además hay una serie de conceptos que también recojo esta figura o esta aproximación que se hace desde Gender sobre paternidades integrales. Creo que nos permite también verlo y observarlo desde una manera mucho más holística, mucho más integral en cuanto hablamos sobre corresponsabilidad. Y también recojo algo que comentaste al inicio, que cuando hablamos de paternidades, siempre lo tendemos a pensar en el papá biológico o incluso en el papá adoptante, pero también en esta primera aproximación que nos habla sobre otras figuras que pueden ejercer este trabajo de cuidados o incluso este trabajo de paternidades. Entonces, querido Mauro, muchísimas gracias por esta primera aproximación hacia el tema. Y continuando, porque va a ser en función de qué camarita vi primero, que es la del lado izquierdo. Sofía, me gustaría justamente también ver qué opinas sobre lo que ahorita Mauro nos acaba de comentar, cuál es el impacto, la importancia de una paternidad más activa, qué beneficios tiene el involucrarse de una manera corresponsable en la crianza de hijas, hijos, hijes. Pues yo secundo el agradecimiento de Mauro, tanto a Camexa como a ti, Mau, por el espacio. Me voy del brazo con lo que cerraba Mauro comentando, pero yo quisiera enfocarme en el tema de las personas cuidadoras. Entiéndase, no solamente entender la paternidad y la maternidad como un proceso mucho más integral, sino dónde están las responsabilidades que hemos acotado en el hogar, ¿no? A los cuidados. ¿Y a qué voy? Yo creo que lo que ganan los hijos y las hijas y les hijes con paternidades responsables es romper con un ciclo vicioso que llevamos arrastrando, digo, decir décadas es quedarse corto, ¿no? O sea, siglos, en el cual todavía hoy es el INEGI 2023. En promedio, las mujeres realizan 39 horas a la semana de trabajos no remunerados y los hombres realizan 15. Porque, o sea, eso lo entendemos bien, ¿no? Ok, entonces sí, las que tienen más responsabilidades en el hogar, etcétera, las personas cuidadoras de la familia tienden a ser las mujeres. Pero del otro lado, si lo volteamos al trabajo remunerado, el promedio de las mujeres es 39 horas y el de hombres es 47. O sea, si agarramos las 39 más 15, digo, perdón, las 47 más 15 de los vatos y las 39 más 39 de las mujeres, lo que estamos viendo es que las personas cuidadoras que tienden a ser mujeres están sobrecargadas, no solamente en los cuidados, sino también en la responsabilidad de lo laboral, lo cual habla además pues, de padres ausentes, de hogares monofamiliares donde las mujeres cargan no siempre, a ver, y reconociendo siempre que esto hay personas, o sea, hay padres y personas no binarias que cargan con responsabilidades de cuidados, pero bueno, estamos hablando de la tendencia y la tendencia es clarísima, ¿no? Entonces, las mujeres tienen el reto de no solamente cuidar, sino además mantener, salir a trabajar, conseguir una chamba, en fin, ¿no? Entonces se vuelve un acumulado en el cual creo que un hogar donde tú creces con ese estrés, o sea, en tus figuras cuidadoras, ya olvídense de la salud mental y la salud emocional, pues son probablemente inexistentes, ¿no? El poderlas procurar. Entonces, puntualmente creo que lo que uno gana con paternidades responsables es ponerle o sea, ponerle un poco más de ligereza a esa balanza, descargar a la persona cuidadora y permitirle un acceso a un mercado laboral mucho más balanceado, al aprendizaje, porque no solamente salir a chambear, es también aprender, al ocio y generar en sí una persona, que si hablamos de paternidades, digo, integrales, pues una familia, una persona, un núcleo de crianza mucho más integral donde no solamente se hable de la lana. Y cierro, para ser breve en esto, ya entraremos más adelante a qué son cuidados y dónde estamos y por qué en México es tan crítico el asunto. Pero cierro porque me llama mucho la atención esto que decía Mauro, que creo que todos los que pues, tenemos ya más de, vamos a decir, 30 años, para no excluir a nadie, pues sí, esta cosa del que paga manda, creo que todos, en cualquier nivel de privilegio, pues crecimos escuchando algo similar, ¿no? Y yo creo que lo que estamos haciendo ahora es voltear el paradigma y entender que eso que es económico no solamente se refleja en dinero.
porque aquello que llamamos amor es trabajo no pagado. Y eso es una frase, o sea, reiterada constantemente cuando hablamos de cuidados. O sea, el hecho de que una persona cuidadora se quede en su casa y no jale dinero a la cuenta de banco, digamos, no significa que su trabajo no valga económicamente dentro del hogar y dentro del país. O sea, la cifra del 20 y tantos por ciento, que es 26% el último cálculo del Producto Interno Bruto, recae en las tareas de cuidados. Entonces, eso, o sea, cambiar un poco el paradigma, entenderlo como desde un lugar donde el valor no solamente es aquello que uno aporta en dinero, y que el proceso de salud mental y de salud emocional para las parejas, en este caso, que vayan a criar hijos, hijas, hijes, es, creo, el gran beneficio del tener paternidades responsables. Muchísimas gracias, Sofía. Y creo que abarcaste muchísimos temas también sumamente relevantes. Y ya nos empezaron a llegar preguntas, de hecho, nada más para tenerlo ahí on the loop, eh, sobre pues los hogares monofamiliares, la salud mental, la salud emocional. Me encantó esta idea que trae sobre el mercado laboral también mucho más balanceado hacia pues mujeres, hombres, personas cuidadoras. Y bueno, un tema que ya se ha discutido en diferentes espacios sobre las dobles o hasta las triples cargas de trabajo que tienen particularmente las mujeres. Y ciertamente vamos a ir entrando más adelante en materia con mucha mayor profundidad. Y Jera, para cerrar este primer ciclo de preguntas de cuál es el impacto que tiene una paternidad más activa en el desarrollo de las infancias, hijas, hijos, hijes, y qué beneficio tienen involucrarse de una manera mucho más corresponsable en la crianza. Y gracias, Mau. Pues yo también me uno al agradecimiento a Camexa, a ti, Mau, a Indira y a las compañeras que están por acá también. Me da mucho gusto estar con Mauro, Sofía, en esta charla. Y bueno, pues yo creo que es un tema fundamental, y ya lo decías hace un momento, Mau, de cara o en el marco del 8 de marzo, ¿no? O sea, de pronto es ¿por qué estamos hablando de paternidades de cara al Día de las Mujeres, ¿no? O sea, ahí podría haber de pronto como una disonancia. Y la realidad es que hablar de paternidades responsables tiene que ver con un sistema de opresión sexista que queremos desmantelar, ¿no? Un sistema sexista que nos ha dicho que, ya lo han dicho tanto Mauro como Sofía, que nos dice cuál es la tarea de cada quien dependiendo de su género, ¿no? Entonces, las mujeres a la cocina y a cuidar a los niños, los hombres a trabajar, a proveer a esa familia, ¿no? Y en ese proveer y en ese salir, pues hay una construcción de una masculinidad, y en ese quedarte en casa y cuidar a los niños y hacer la comida, pues hay una construcción de esa feminidad. Y esos son prejuicios, son estereotipos que se avanzan en muchísimos espacios, pero pues que aquí nos interesa el tema laboral, ¿no? Entonces, cuando en un espacio laboral las personas empleadoras, las personas empleadas conviven con esos prejuicios, pues evidentemente las mujeres no tenemos cabida ahí. Es una excepción que estemos fuera de nuestra cocina y de nuestro cuarto de niños cambiando pañales y proveendo para una familia o trabajando porque queremos tener un ingreso o tener una realización personal, lo que sea el caso. Entonces, ¿por qué una paternidad más activa es benéfica para todo mundo? Pues porque justo lo que hace es desmantelar estos prejuicios que sostienen ese sistema de opresión sexista. O sea, de pronto cuando vemos que las mujeres somos tan capaces en los ámbitos laborales como los hombres, y que viceversa, los hombres son tan capaces como las mujeres de cuidar a sus hijos y de realizar tareas domésticas y de cuidado, pues entonces empezamos a desmantelar esos prejuicios, esos estereotipos, y construimos sociedades mucho más igualitarias. Y eso tiene impactos en todos lados. Primero, por un lado, en la familia, pues se construye apego, ¿no? Un papá presente con sus hijos recién nacidos o recién llegados a la familia, pues evidentemente construye una relación con ese niño, esa niña, y pues se generan, digamos, otro tipo de lazos, ¿no? No es el papá ausente que llega en la madrugada, que solamente está el fin de semana y que a lo mejor le tira el balón al chamaco un par de horas el domingo, y esa es la convivencia, ¿no? Digo, y hay muchos papás que así lo han hecho, y no porque sean malos, aquí no se trata de satanizar a nadie, ha sido la construcción de la masculinidad en la que hemos vivido, inclusive quizá muchas de las personas que están aquí conectadas pues tuvieron un papá así, y eso no lo hacía un padre malo, cumplía su rol de proveedor, ¿no? Y al mismo tiempo una madre
que a lo mejor pues se ve obligada socialmente a quedarse en casa y a cumplir con ese rol y que no necesariamente es lo que ella buscaba como una realización en su vida, ¿no? Y como ya lo decía Sofía, o sea, también, ojo, no quiere decir que no haga nada. El trabajo de cuidados es un trabajo no pagado, es un trabajo que representa más del 25% del PIB nacional y que no se cuenta, ¿no? Simplemente está ahí en lo oscurito. Entonces, ¿qué pasa con familias igualitarias? ¿Qué pasa con espacios igualitarios en donde se coloca en el mismo lugar el trabajo pagado, digamos, el trabajo dentro del mercado laboral y el trabajo de cuidados dentro de una casa? Pues se generan sociedades igualitarias, sociedades en donde avanzamos hacia esquemas, por ejemplo, ya lo vamos a platicar más adelante, ¿no? Pero espacios laborales, por ejemplo, que toman en cuenta que las personas también tenemos una vida propia y tenemos una familia, ¿no? O sea, muchos papás no cuidan, no porque no quieran, sino porque a ellos no les dan permiso para salirse a llevar a los niños al dentista y no les dan permiso para llegar a las 12 del día porque fueron al festival o porque tuvieron que ir a ver a la directora de la escuela, porque, Dios mío, ¿cómo crees? Eso déjaselo a tu mujer, ¿no? No les dan licencias de paternidad, que es grande parte del tema que nos tiene acá, o son de 5 días, que pues no sé quién pensó que una licencia eran 5 días, como para qué, ¿no? Entonces, me parece que el punto central es generar sociedades igualitarias, sociedades en donde la construcción de el género, pues no nos divide en tú cuidas, tú provees y cada quien a su rol, y que no nos permitan avanzar en otros espacios de la vida, principalmente el laboral, pero no exclusivamente. Ahí la dejaría. Muchísimas gracias, Geraldina, y también gracias a los tres, a todas, todos por estar en esta primera aproximación. Y continuando con la estructura, digamos, Maura, ahorita ya se habla un poquito de qué entendemos por paternidades, ya se fue medio abordando de manera directa o indirecta, pero me gustaría preguntarte, ¿por qué a los hombres nos cuesta trabajo involucrarnos en ella? ¿Por qué está esta resistencia que podemos llegar a observar? Creo que ya hemos enunciado algunos elementos básicos sobre lo que dificulta involucrarnos de una manera efectiva con este rol desde esta perspectiva holística o, como decimos acá, ¿no? Desde una paternidad integral. Eh, yo creo que un factor preponderante sigue siendo este aprendizaje sociocultural que nos es común en una sociedad patriarcal como la mexicana, en donde se nos van dictando elementos respecto de los roles que podemos ejercer o no ejercer en la vida práctica y en diferentes aspectos del ser hombre en este caso, ¿no? Entre ellos, para este efecto, pues ya lo hemos enunciado, destacaría la idea muy básica, muy histórica y muy tradicional de que como hombres, como al llevar la responsabilidad de un hogar, pues mi rol es ser proveedor, buen proveedor, único proveedor, si se pudiera. Así se pudo hasta un cierto momento, pero ya no es tan fácil, pues. Sin embargo, el mandato sigue estando ahí, generando mucha situación de estrés, de frustración, de daños o afectaciones emocionales, porque no puedo. La condición de los sistemas económicos actuales no me permiten generalmente esa posibilidad. Ejercer también mi práctica de autoridad, pero como decíamos, desde una dinámica autoritaria, que muchas veces entraña situaciones de violencia. Te sientas y te callas como primer elemento, aquí se hace lo que yo digo, yo soy, o sea, ahí viene tu papá, lo que él diga, ese tipo de preceptos que de verdad yo los escuché, pero todavía siguen vigentes cuando hacemos talleres en escuelas hoy día. Los niños, los siguen comentándonos que en sus casas a veces los papás tienen esta forma muy violenta de formar, de inducir, de guiar, etcétera, ¿no? Entonces, hay violencia que presencian y que van replicando poco a poco en el tiempo, ¿no? Que es un tema que sería importante a prevenir. Y este otro rol súper fundamental para el hombre en una cultura machista como la que vivimos acá, la del rol del protector, pero que se transmuta muchas veces en una forma de ser controladores.
controladores del tiempo, controladores del cuerpo, sobre todo de las mujeres o de mis parejas o de mi familia, ¿no? O sea, ¿a dónde vas con esa ropa? No me gustó, no me gusta que tengas esa amiga. A ver, te quiero acá, o yo sí te dejo trabajar siempre y cuando no me descuides la casa ni la atención de los niños. Ese tipo de preceptos, a lo mejor en sociedades urbanas empiezan a ser más cuestionados, por lo menos en la mente de muchas personas, pero no en las prácticas. Entonces tenemos que realmente generar un cambio que sea efectivo en términos de que cuando pasemos hacia lo esperable, pues esto no se traduzca en convertirme en una persona que piense o enuncie situaciones ideales, sino que las convierta en prácticas cotidianas todos los días en el hogar, pues, ¿no? O sea, porque pues, finalmente ahí están las personas que digo más amar, ¿no? Mi pareja, mi hija, hijo, hije, y bueno. Luego también, pues, lo que aprendo es que el trabajo en casa, ya se ha enunciado acá, es de ellas, ¿no? Toca a ellas, todo lo que tiene que ver con labores de cuidados, atención, limpiezas, higienes, etcétera, les toca a ellas. Si hay adultos mayores, si hay personas con necesidades especiales, les toca a ellas. Es como un mandato como muy intrínseco, muy estructural, muy simbólico, pero también otra vez, muy activo en términos de que de veras me deshago de la responsabilidad y no participo de una manera genuinamente permanente. O sea, de repente, otra vez, hay algunos que enuncian, es que yo sí, o mujeres que enuncian, mi pareja sí me ayuda, o ajá, él no es muy bueno porque él sí me ayuda, o yo sí le ayudo a hacer esto y aquello. Oye, es todo el tiempo, cambiemos paradigmas. Por eso les digo que creo que uno de los elementos más importantes por los cuales nos cuesta trabajo generar este cambio es porque, como también se dice coloquialmente, si estamos chupando tranquilos, ¿para qué cambiar? De alguna manera, si el status quo me sigue conviniendo, entre comillas, ¿no? Ah, bueno, se nos ha enseñado también a limitarnos en las expresiones emocionales. Tiendo a ser parco conmigo mismo a veces, no sé ni qué siento. Recordemos que lo que se me faculta socialmente como varón en términos de sentimientos es el enojo, ¿no? Ahí sí puedo expresarme, y ahí sí puedo decir y maldecir, etcétera, y muchas veces detrás de los enojos puede haber violencias. Otra vez, a veces lo que puede ocurrir es que confundo ciertas emociones o de manera conveniente las transmuto otra vez, ¿no? O sea, a lo mejor no siento enojo, sino miedo, miedo de que me dejes, dolor o tristeza, me dolió lo que me dijiste, y otra vez reacciono desde el enojo y desde ahí pues generando prácticas que otra vez modelo formas hacia mis hijas e hijos que no son justo las mejores expresiones para promover un desarrollo sano, armónico, ¿no? Y bueno, también hay una parte en este marco de que como hombre aprendo a ser parco, muy monosilábico en algunos momentos, ¿no? ¿Qué tienes? Nada. Oye, es que te veo preocupado, no, no sé, de veras, dime algo, porque no, estoy bien, todo está bien. Cuando en realidad a veces sí traigo preocupaciones, traigo malestares, traigo situaciones que si aprendo a compartir es también a aprender a dialogar y a encontrar soluciones empáticas, cariñosas, gratas que me puedan llevar a posibilidades distintas. Y esto, como bien expresaba ya Geraldina, cuando lo llevamos a otros espacios como en los centros laborales, pues encuentra cabida en sistemas, en circuitos de operación donde muchas mentes actúan en consonancia con estas formas. Entonces, esos tipos ideales, entre comillas, que ya se han introyectado, funcionan para normar estas prácticas también en las estructuras laborales, ¿no? Y de repente, si yo como papá quiero pedir efectivamente un permiso para ir al festival de mi hija, oye, pues, pero ¿tú por qué? ¿Que no tienes, pues que vaya tu pareja, que vaya ella? Dan por hecho que va a ser ella y además, y que debe de ir ella siempre, ¿no? Entonces, lo cual genera pues esta dificultad de cambios también en estos espacios, generando pues, un desafío que tiene que ver con cómo activar políticas públicas que pues más al rato me gustaría como colocar a manera de propuestas, ¿no? Solo es eso, es un entramado pues como ocurre con varios aspectos que tienen que ver con el género, situaciones y dinámicas que hemos aprendido
que replicamos, pero que no estamos condenadas ni condenados a vivir toda la vida. Podríamos cambiarlas, porque si las aprendimos, las podríamos desaprender para reaprender y colocar posibilidades constructivas, nutricias, empáticas, solidarias, formas colaborativas muy diferentes a las que se nos inculcan y que pues podemos cambiar simplemente porque está en cada ser la posibilidad de lograrlo. A ratito abundaré un poco más en ello. Muchísimas gracias, Mauro. Y me gustó mucho que dijiste que más adelante ya vamos a abordar en temas específicos sobre pendientes y bueno, todo este recorrido que hiciste también sobre los estereotipos y sobre estas expectativas que se tienen sobre nosotros como hombres, el habitar un cuerpo masculino y que muchas de esas expectativas pues son poco nutricias, como tú le dices, y son más bien nos generan un estrés desmedido a los hombres a lo largo de todas nuestras vidas y que muchas veces no podemos alcanzar esas expectativas que se nos van imponiendo y que nos terminan perjudicando. Y continuando con el flujo, Sofía, ahorita leyendo también tu semblanza, pues vimos mucho que has estado muy vinculada con el tema de trabajo de cuidados, pero sigue siendo un concepto muy ambiguo que estamos escuchando en todos lados, pero que no se entiende o al menos no se también no se ha acercado tanto al mundo empresarial sobre estos temas de trabajo de cuidados. Entonces me gustaría ver si nos puedes platicar qué entendemos por trabajo de cuidados y por qué es un tema que debe atenderse de manera general. Sí, yo creo que el enorme reto de esta agenda está en las definiciones, la verdad. Es un poco también lo que le pasa al feminismo, que se entiende como una cosa que beneficia únicamente a las mujeres, como que los cuidados no acabamos de entender, pues, realmente de qué van, ¿no? Hay una definición de la CEPAL que básicamente dice que es todo aquello dedicado al bienestar cotidiano, ¿no? Actividades que tengan que ver con lo material, con lo económico, con lo moral y con lo emocional, entiéndase. Ir a terapia, trabajo de cuidados. Llevar a los niños a la escuela, trabajo de cuidados. Lavar la ropa en la casa, trabajo de cuidados. Pasar por la comida del perro, trabajo de cuidados. O sea, todas esas cosas que hacen que la vida cotidiana avance, digamos, y sea un espacio, pues sí, de bienestar como tal. Ir al médico, trabajo de cuidados, ¿no? Vaya, podríamos quedarnos enlistando 18,000 acciones que son parte del trabajo de cuidados y pues desafortunadamente no hemos logrado, yo les confieso que es algo que me quita el sueño, ¿no? O sea, cómo llegar a algo que se traduzca de manera obvia para entender, ¿no? ¿Qué es eso que llamamos cuidados? Ahora, creo que lo importante es entender qué parte de los cuidados de menos en mi cancha, yo como bien ya lo mencionabas, Mau, pues yo trabajo sobre todo gobierno, particularmente temas desde el legislativo, ¿no? Pero entender por qué hay una corresponsabilidad del Estado y en qué sí y en qué no, ¿no? Definitivamente, pues, o sea, no podríamos negar que el Estado tiene una corresponsabilidad de salud. O sea, sería un poco como pensar que, ¿no? Vivimos en Estados Unidos y que tenemos una economía sumamente distinta y que no creemos realmente, pues, en que efectivamente en un país como México, y yo creo que en cualquier país, pero bueno, eso no se lo impongamos a nadie, el Estado tiene que facilitar el acceso a la salud, ¿no? De la misma manera, como que hay esta tendencia a pensar, pues tú los pariste, son tu problema, ¿no? O bueno, y vamos a poner aquí a las paternidades también, o pues bueno, pues ahora sí que, o sea, son tuyos, es tu tema, ¿no? Al final la familia, y entiéndase la familia en todas sus versiones, monoparental, en fin, o sea, la familia pues es el núcleo que hace que la sociedad avance y avance en el sentido de pues los que se van a volver económicamente activos, los que van a volverse culturalmente activos, los que, o sea, pues son los seres humanos que nacen y que crecen, o sea, esos niños cuando decimos son el futuro del país, pues no son el futuro, son su presente y al revés, son la máquina que va a seguir impulsando el propio crecimiento, ¿no? Entonces los cuidados hacen que todo eso esté encerado, o sea, y eso pues avance y que tengamos, y por eso son tan básicos y tan importantes, no solamente para la parte económica, sino también para la construcción de una sociedad más sana, que a largo plazo tenga menores retos en cuanto a justamente temas de salud mental, pero también económicos. ¿En qué sentido? O sea, los niños y digamos, la familia como núcleo, pero los padres y los hijos
viven constantemente dándose los unos a los otros algo, ¿no? ¿A qué voy? El padre da cuidado o la madre da cuidado, ¿no? Y el niño, pues, da la creencia que formamos de la felicidad de la familia, ¿no? Lo emocionante que es que una personita crezca. El Estado se tiene que salir de esa constante dar y dar y dar y dar para eliminar la noción de la familia romántica, o sea, de que tener hijos es lo más emocionante que te puede suceder, y el Estado tiene que entenderlo como la máquina que lo mantiene activo, ¿no? Y entrarle a eso. Entonces, ¿qué sí tiene que hacer el Estado? Tiene que ayudar en el proceso de educación, tiene que ayudar en el proceso de crianza, tiene que ayudar en el proceso de procuración de la salud, tiene que ayudar en el proceso de la procuración del entretenimiento, el ocio, etcétera, por un tema de salud mental, para poder tener en ese sentido, pues, un acceso diverso a la actividad cotidiana, ¿no? Al desarrollo del deporte. Hablamos luego poco de eso, pero también necesitamos a los chavos y a las chavas y a la niñez, desarrollarles el cuerpo, los pulmones, el cerebro, en fin, ¿no? Todo eso, el Estado es corresponsable, porque ¿qué creen? Cuando el Estado no se mete, como sucede ahora, lo que tú tienes es un ciclo vicioso donde esos niños van a crecer, se van a convertir en adultos, esos adultos tal vez repiten patrones de violencia, esa violencia va a requerir de que el Estado se meta, eso va a requerir de un sistema penal, eso va ahí, ¿no? O al revés, esos niños no crecen bien alimentados, bien nutridos, con un ejercicio procurado, y entonces 20 años, 40 años, 60 años después, son un problema para el sistema de salud. Entonces, en el núcleo de los cuidados estaría el bienestar a largo plazo de nuestro país, y yo creo que del mundo, pero bueno, ese es otro tema. Eh, entonces, esos son los cuidados, son las cosas, y yo sé que no, de verdad, se los juro, a mí me frustra muchísimo, no hay cómo aterrizarlo en 3 palabras, pero son todas aquellas cosas que hacen que nuestro quehacer cotidiano nos permita ser entes productivos para formar parte de un Estado-nación. Muchísimas gracias, Sofía. Sí, ciertamente no se puede resumir, yo creo, en 3 palabras esta aproximación integral. Y me gustaría mucho rescatar algo que comentaste sobre una construcción de una sociedad más sana en lo económico, pero también en lo emocional, porque muchas veces lo que pasa ya fuera a este nivel macro, a este nivel social, a este nivel, pues indistintamente o más bien invariablemente se termina por traspolar a las empresas, a los centros organizacionales. Entonces, de no estamos exentos a eso que está allá afuera, digamos. Y ¿Quieres ahorita, importancia del Mau? trabajo Perdón de que te cuidados. interrumpa. No, Sí. no me metí porque entiendo que lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero si quieres ahorita entramos en cuándo es el Estado y cuándo son las empresas, porque Ándale, justamente eso estaría ahorita las buenísimo. licencias y los permisos es donde se atoró la discusión en el legislativo. Perfectísimo. Claro que sí, ahorita lo vamos a ir abordando más adelante. Y Gera, la siguiente me gustaría ir contigo, que ya también lo estuviste abordando en alguna de tus aproximaciones iniciales, pero quería ver si nos puedes platicar si existe una relación con la discriminación estructural, que también es un concepto pues muy particular, hacia las mujeres y por qué en ellas recae un poco más el trabajo de cuidados, que ya lo hemos estado discutiendo de una u otra forma, pero si nos pudieras platicar un poco más al respecto. Claro que sí, Mao, gracias. De antemano me disculpo si de pronto desaparezco, estamos No te teniendo fallas preocupes, en la luz, entonces prometo que regreso, no te pero de pronto preocupes. aquí el internet me anda jugando un poco chueco. Bueno, yo creo que primero habría que explicar qué es eso de la discriminación estructural, porque me parece que de pronto, primero, el concepto de discriminación de pronto está en todos lados, ¿no? Y un poco lo que sucede con los cuidados, qué es y qué no es la discriminación, porque de pronto me parece que todo aquello que nos suena a injusto, nos suena discriminatorio y no, eso no es la discriminación. La discriminación es el trato diferenciado, ¿no? En una situación de igualdad a dos personas están contratadas a la misma plaza, realizan el mismo trabajo, vienen las mismas horas y a una le pago más que a la otra. ¿Por qué? Porque una es mujer y el otro es hombre. Y entonces él es proveedor y ella está jugando a que trabaja, porque pues hay un estereotipo detrás, hay un prejuicio detrás, y eso es discriminación. Ese trato diferenciado injustificado y que está basado en un prejuicio es la discriminación, ¿no? Y afecta a un derecho, pues en este caso,
un derecho a un pago digno, ¿no? Digamos, a un salario digno y un salario equitativo. Entonces, esa es la discriminación. Ahora, muchas veces se piensa que la discriminación está, digamos, arraigada en las personas. O sea, es una persona que es la que ejecuta esos actos discriminatorios, para continuar con la palabra, prejuiciados, estereotipados, y que pues esa persona es a la que habría que señalar o habría que eliminar de algún espacio, porque son muchas veces esas las medidas, sancionar, condenar, señalar, todo lo que quiera. Pero en realidad yo hace un rato en mi intervención hablaba de un sistema de opresión, y la discriminación casi siempre, y digo casi siempre porque obviamente hay tratos diferenciados, injustificados, basados en prejuicios que no necesariamente están basados en sistemas de opresión, por eso vamos a dejarlos de lado. Ahorita no vamos a entrar con esos, vamos a entrar con esos sistemas de opresión, que son sistemas que se encuentran arraigados cultural e históricamente en las sociedades, y el sexismo es uno de ellos, pero también está el racismo, también está el capacitismo, también están las LGBT-fobias, etc. Entonces, esos sistemas lo que hacen es jerarquizar entre las personas, asignarles ciertos roles, ciertos valores y decirnos, estas personas hacen esto o no hacen esto, son capaces de esto, son incapaces de esto, ¿sí? Y valorarnos atendiendo a ese estereotipo a partir del cual se construye. Entonces, hemos estado hablando de que las mujeres, pues el estereotipo es que las mujeres somos las que cuidamos, somos las que necesariamente tenemos que quedarnos en casa, y los hombres son los proveedores, ¿no? De pronto nos dicen, claro, es que los hombres salimos a cazar mamuts y las mujeres los cocinaban. Esto es histórico y así es, biológicamente así es. Bueno, no, no es tan así, ¿no? Que se hayan ido construyendo las sociedades dependiendo de las jerarquías de valores, y hemos visto además que en las investigaciones históricas y científicas hay sesgos de género que obligan a las personas a investigar con esa perspectiva, y pues claro, van a encontrar que son puros hombres los cazadores de mamuts y que eran puras mujeres las que giraban la olla para cocinar la carnita, pero hemos visto, por ejemplo, que se encuentran mujeres vikingas, por ejemplo, ahora para nuestra sorpresa, o que no se realizan investigaciones científicas que tienen que ver con condiciones de salud de las mujeres o con condiciones biológicas de las mujeres, por ejemplo, para poner un tema, la menstruación, ¿no? Entonces, los sesgos, ahí están. La ciencia dura y la investigación no es tan neutral como nos han querido hacer ver. Entonces, esos sistemas de opresión que se encuentran arraigados, pues fomentan la discriminación estructural. Entonces, ese empleador que le paga menos a esa mujer no está actuando en el vacío, no es una persona que se despertó en la mañana y dijo, yo creo que las mujeres deben quedarse en su casa y no deben estar aquí. Está replicando, está reforzando estos estereotipos y estos prejuicios que se construyen dentro de este sistema de opresión sexista que nos dice las mujeres deben ser así y los hombres deben ser así. Y en ese sentido, pues claro que la paternidad y la maternidad son parte de este sistema. Digo, ya lo han dicho Mauro y Sofía y Mau en sus comentarios, pues hay una construcción cultural detrás de lo que debemos hacer las mujeres y de lo que debemos hacer los hombres, y en ese sentido, pues evidentemente la paternidad es una manifestación y la maternidad es una manifestación absoluta de este sistema sexista de la división del trabajo. Entonces, en ese sentido, pues claro que existe una relación, porque ya lo decía yo antes, ¿no? O sea, en la medida en la que tengamos esta división del trabajo de cuidados igualitaria, pues va a tener impactos en muchas otras áreas de la vida. Entonces, de pronto, vamos a ver, por ejemplo, lugares de trabajo en donde no nos van a diferenciar a los hombres y a las mujeres, y los papás se empiezan a ausentar por una licencia de paternidad. Nosotros siempre decimos en COPRED, el primer lugar de las denuncias históricas por discriminación que recibe el COPRED es discriminación por embarazo. En 2024 seguimos recibiendo denuncias de discriminación por embarazo, y históricamente desde el 2013 es el primero o el segundo lugar de las denuncias que recibimos. ¿Y por qué es eso? Porque se considera que las mujeres embarazadas no sirven. ¿Y por qué no sirven? Porque su construcción de género o su rol de género no es el ser proveedoras, están ahí porque pues estamos jugando a que trabajamos, ¿no? Estamos huidas de nuestros deberes, de verdad, de nuestra realización intrínseca del ser mujer, estamos huyendo de eso para jugar a que trabajamos. Y entonces, en ese sentido, así nos ven los empleadores. Ayer, en nuestra cuenta de COPRED, compartimos información sobre el tema de despido por embarazo y comentario.
Eso es un derecho de los empleadores. Las mujeres no tienen ningún derecho a llegar a los lugares de trabajo y que se les dé una capacitación por 3 meses para después largarse 3 meses de licencia y después regresar con hijos y no cumplir con las jornadas laborales como deben, porque además tienen que tener permisos de lactancia. Ayer nos pusieron eso, búsquenlo en nuestra cuenta de Twitter. Entonces, ojo, o sea, ese prejuicio sigue estando allí. Y a partir de ese, tú puedes recoger un montón más. O sea, se van reproduciendo muchos otros prejuicios. Entonces, lo decían hace un momento, por ejemplo, el hecho de que en las escuelas, ¿a quiénes nos incluyen en los chats? A las mamás. ¿A quiénes nos citan en las escuelas? A las mamás. ¿A qué horas nos citan? A las 12, digo, porque obviamente pues no estamos haciendo nada, ¿no? O sea, yo siempre digo, o sea, estoy sentada sobre mis manos, esperando a ver a qué horas me cita la maestra de mis hijos, ¿no? Vengan a recoger las cosas perdidas el viernes a las 11:30 de la mañana, y si no, las regalamos y las donamos. Ah, bueno, pues gracias, ¿no? O sea, toda esa construcción cultural que hay detrás de las relaciones familiares está construida a partir de esta división sexual del trabajo, y pues eso va replicando estereotipos, porque entonces, ¿qué hace una mujer que no tiene una red de cuidados, por ejemplo, con un empleo en donde le ponen la junta a las 10 de la noche? Es que no está comprometida con la empresa, no trae puesta la camiseta, no, es que sí la traigo, compañero, pero tengo hijos y tengo que ir a mi casa a cuidarlos porque ya se quedaron en la escuela de la tarde y una junta a las 10 de la noche, pues no, pero tus compañeros sí pueden, claro, porque hay una señora cuidando niños en su casa. Entonces, esa es la manera en la que en el día a día se va replicando esta discriminación estructural que acaba impactando las vidas de las mujeres de manera considerable. Y no por nada se habla de que la pobreza tiene cara de mujer, digamos, me choca esa expresión, se me hace así como muy cursi, pero es una realidad que las mujeres trabajan mucho más. Bueno, primero, la presencia de las mujeres en el mercado laboral está por debajo del 50%. Es una de las más bajas a nivel mundial y sobre todo en países de la OCDE. En segundo lugar, ese 50% de mujeres que trabajan principalmente en empleos informales. ¿Por qué? Porque les da la posibilidad precisamente de tener una flexibilidad laboral. Y además, lo que ya decía Sofía hace un rato, esta recarga, o sea, trabajan un montón de horas a la semana en empleos remunerados y trabajan un montón de horas en su casa en trabajo de cuidados no remunerado, y no tenemos derecho al ocio, ¿no? Digo, no tenemos derecho porque, pues, ¿a qué horas? ¿No? Porque además hay que cuidar. Entonces, toda esa carga, digamos, es también un impacto en la salud, también es un impacto en muchos otros espacios, digamos, de ejercicio de derechos. Entonces, en ese sentido, claro que el ejercicio de la maternidad y de la paternidad refuerzan estas estructuras de opresión sexistas, clasistas, racistas, porque todo tiene que ver al final del día, ¿no? Una mujer que puede salir a trabajar todo el día, normalmente, pues tiene una trabajadora del hogar en casa que la apoya con el cuidado y las tareas domésticas. O se recarga en redes que tienen que ver, por ejemplo, con su mamá o con su suegra o con sus hermanas o con sus cuñadas, que son otras mujeres las que están cuidando. Entonces, ojo también con esta relación, digamos, o esta red que se genera a través de estos sistemas de opresión, porque aquí no solamente estamos hablando de sexismo, sino también, insisto, de muchos otros sistemas de opresión que tienen que ver precisamente con el avance de prejuicios y el avance de estereotipos. Entonces, no sé si con eso más o menos. No, bastante, ¿Cuánto? bastante bien, Grey. Y de hecho, me encantó también cuando iniciaste de llegar a una aproximación integral sobre lo que es discriminación, porque lo escuchamos como monedita de cambio aquí y allá, y que cualquier trato diferenciado va a ser discriminatorio o no, etc. Entonces, me gustó mucho que hayamos comenzado por esa parte, y que justo esta relación que haces entre los sistemas de opresión, y que siempre tendemos a pensar que es el sexismo, y que el sexismo opera de manera autónoma, sin estar pues vinculado de alguna forma con el racismo, con el capacitismo, eh, y bueno, obviamente de estos históricos que el COPRED ha recibido dentro del ámbito laboral, sigue siendo el despido por embarazo o alguna vulneración al ejercicio de la maternidad el más vulnerado. Y algo que también, conforme lo ibas comentando, que también me quedé pensando,
no es solo el despido a veces por embarazo, sino es que se les van marginalizando de alguna forma. Que lo comentaste muy bien con la de, pues, estamos todos a las 10 de la noche. Por favor, no ponga reuniones a las 10 de la noche nadie de la audiencia. Pero, y que se entiende, pues, ¿por qué no está ella? Pues claro, de seguro le está dando de comer, de cenar o un sinfín. Y a los hombres, ciertamente a mí, no sé si a ti, querido Mauro, pero a mí nunca se me ha cruzado en ninguna etapa de mi vida el decir, no me voy a poder sumar porque tengo que ir a recoger el suéter en Lost and Found de alguna forma, ¿no? Y eso es parte del privilegio masculino de alguna manera, que ese es otro tema para otra conversación que deberíamos de tener. Y algo que también comentaste hacia el cierre, que también sobre las redes de apoyo, porque pues no solamente se trata de que una mujer, pueda, digamos, sí conectarse, pero tiene que ver mucho también de estas redes de apoyo y de interseccionalidades. Si tiene, pues justamente a sus tíos, tías o una trabajadora del hogar, también otra discusión tendrá que ser en qué condiciones laborales está la trabajadora del hogar, pero digamos, sistema tan complejo. Entonces, muchísimas gracias, Gera, por algo tan complejo poderlo resumir en unos minutos. Y Sofía, regreso contigo. A ver si podemos ir medio haciendo las respuestas un poquito más cortas, porque sé que cada pregunta da para muchísimo, pero me gustaría ver, Sofía, ¿qué agenda legislativa existe actualmente para consolidar un sistema de cuidados, pero que puede impactar también tanto a mujeres como a hombres, aunque impacta a los dos? A ver, en favor del sistema de cuidados, muy poco. Del sistema entiéndase como algo donde hay una cosa mucho más integral y hay una serie de servicios todos tejidos en el reconocer el cuidado como algo que requiere de un sistema. Que sí hemos avanzado. Hubo una discusión en el periodo legislativo anterior amplia, ya venía de mucho tiempo atrás, pero sobre el tema de licencias y permisos de paternidad. Y ojo, aquí me regreso a donde te comentaba, Mau, que hay que ver también dónde está cargada la balanza. La propuesta original era una licencia de paternidad. Entiéndase, eso implica que quien se hace responsable es el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Ok? Esa no pasó, no avanzó, se quedó atorada. Entonces, eso fue en el Senado. En la Cámara de Diputados dijeron, bueno, pues no pasó, pues a ver, vámonos por el otro lado. Y entonces propusieron el permiso de paternidad, que en realidad ya existe, nada más lo ampliaron. Teníamos míseros 5 días, ahora subimos a 20, que me siguen pareciendo míseros, pero bueno, de 5 a 20, pues ya medio como que vamos haciendo algo, ¿no? Hay países donde son 16 semanas, entonces 20 días es ridículo. Pero bueno, ese permiso se le carga a la empresa o a la persona empleadora, no al seguro social, ¿ok? Entonces, primera reflexión es, tenemos un estado que se está haciendo medio pato con el tema de los cuidados. En la Ciudad de México en particular, que es donde yo estoy más pues involucrada, la Constitución de la Ciudad de México se reformó en el 2018 cuando pasamos de Distrito Federal a la Ciudad de México. Y esa Constitución, que es una Constitución muy avanzada y es un poema pues a los derechos humanos, reconoce el cuidado como derecho y señala que este se tiene que regular. Entiéndase, tiene que haber una ley que establezca cómo opera el sistema de cuidados de la Ciudad de México. Hay un problema magno. Nosotros presentamos una iniciativa ya desde el periodo anterior, pues diciendo, oigan, pues esto ya está en la Constitución, porque además la Constitución decía que se tenía que normar antes del 31 de diciembre del año pasado. O sea, ya estamos, digamos, en deuda con los y las personas cuidadoras de esta ciudad, desde hace ya, pues ya vamos para 2 meses, ¿no? Y además, desde el 18 les dijeron que tenían hasta el 31 de diciembre del 2023, o sea, no les dieron 3 días, o sea, les dieron muchos años para poderlo regular. Yo les confieso que, y esto les cuento pues un poco como anécdota, presentamos la iniciativa y fuimos a hablar con la persona, digamos, de la comisión a la que se turnó esta iniciativa, con una diputada que es de Iztapalapa, y como en Iztapalapa se han impulsado mucho el tema de las utopías, etcétera, yo llegué a ciegas, muy emocionada, pensando, pues con esta persona vamos a impulsar el whatever, ¿no? Pero no fue así, el grupo mayoritario lo ha frenado, creo que porque justamente requiere de dinero y no le quieren poner lana a los fierros, más bien prefieren pasarle el costo a la industria privada, que ojo, yo creo que también son corresponsables.
O sea, de la misma manera que las familias son el eje nuclear para lo que hace desarrollo económico para el país, pues los empleados y las empleadas y les empleades, pues son o sea, donde está toda la productividad de las empresas. Entonces, creo que ahí tiene que haber un balance. Pero en este caso, el Estado como tal no ha querido ponerle dinero al proyecto y entonces están argumentando que esa constitución, la de la Ciudad de México, tiene primero que regular el marco de bienestar general para después irse a los sistemas distintos, lo cual no es cierto, porque eso no es lo que dice nuestra Constitución. Entonces, bueno, en resumen, estamos un poco atorados. Reconozco que sí avanzamos en algunos temas, pero creo que más en la noción de que hay que discutirlos, no tanto en que ya los discutimos y ya nos sentimos como que la agenda realmente ya palomeamos cosas. Celebro el tema de la extensión del permiso de paternidad, pero me parece que, o sea, no podemos cruzarnos de brazos y decir, bueno, ya avanzó. Al contrario, o sea, que eso sea la inercia para que el sexenio que viene se exija con mucho más puntualidad, tanto las personas, los y las ciudadanas, así como las empresas, de, oye, Estado, pues tú hazte responsable también, o sea, no me pases a mí nada más la factura, hagamos esto, pues de manera en la que todas las partes juguemos un rol activo y responsable. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Sofía. Y me gustó mucho esto que platicaste sobre la importancia de esta cuestión que hasta se puede ver como de nomenclatura, o sea, la extensión de permisos de paternidad y no de licencias de paternidad, toda la estructura de las cuotas obrero-patronales que hay detrás, que pues no están participando todos los sectores en igualdad de condiciones. Y eso, ¿por qué se me hace sumamente importante? Porque ese elemento en particular puede ser como un detractor de que más empresas levanten la mano y digan, por costos asociados a ampliar los permisos, que digan, no, si ya está en 20, yo no quiero llegar a un mes o yo no quiero llegar a un mes y medio, porque lo van a ver desde una óptica de costo y no desde esta óptica, digamos, de cuota tripartita en donde está el IMSS, está el Estado, está la persona trabajadora, etc. Entonces, creo que ese es uno de los temas que más se ha discutido incluso. Eh, y también, pues, toda la parte de todavía la urgencia de llegar a una consolidación, a un acuerdo generalizado sobre el trabajo de cuidados, sobre un sistema de cuidados, que tengo entendido que en la Ciudad de México sí existe un sistema de cuidados, no estoy muy cierto en eso, todavía no, No, ¿no, es verdad? justo, no lo hemos regulado. O sea, existe la idea de que tiene que haber un sistema de cuidados, pero Pero como no tal, está regulado como tal. nada. Y hay iniciativas unas aquí, otras allá, no hay, o sea, las guarderías, pues, patas para arriba, las casas de mediodía para las personas de tercera edad, bueno, de edad mayor, que patas para arriba. No, no hay. O sea, el que diga eso está Bien. fingiendo demencia. Sí, sí, es todo un tema ahí bastante complejo, pero Mauro, continuando y ver si las respuestas las podemos hacer un poquito más sucintas. ¿Qué podemos hacer, y esto también para los hombres que nos acompañan, qué podemos hacer los hombres para involucrarnos más en los trabajos de cuidados, en las paternidades corresponsables? ¿Qué podemos hacer en el día a día, en acciones que podamos ir implementando? Pues creo que lo primero es no sentir que toda esta narrativa, toda esta reflexión está en contra de nosotros. O sea, no verlo en oposición hacia nuestras formas de ser, estar y vivir o compartir los espacios, sino como lo que promovemos desde el trabajo en Gendes, como un ejercicio de sensibilización que te permita construir acciones efectivas hacia el cambio. Y lo que acá llamamos responsabilidad activa. Lo comenté hace rato cuando dije, a ver, más que pensar o discursar la igualdad, por ejemplo, hay que ejercerla todos los días, hay que practicarla. Y esta parte que implica la paternidad integral, la paternidad corresponsable, pues es parte justamente de estas lógicas que promoverían. Entonces, ¿qué puedo hacer si tú eres un compañero que me estás escuchando, seas director de una empresa o eres empleado o CEO o consejero, lo que fueras, lo que seas ahí, de veras sensibilízate, contacta desde un campo que está muy minusvalidado, que es el de las emociones. Ese te va a poder permitir empatizar, contactar con las otras personas y comprender desde ahí cómo efectivamente el entramado es muy desigual, es muy complejo, pero que en muchos aspectos lo podemos empezar a cambiar
nosotros mismos en nuestros propios hogares. Entonces, tenemos que cuestionar nuestros aprendizajes. Hay muchas lógicas sobre las nociones de ser padre desde la mirada tradicional que no son asertivas, que no son provechosas, que no son nutricias. Esas las podemos erradicar para dar cabida a posibilidades justamente contrarias, positivas, gratas, sensibles, empáticas, solidarias, guías, etcétera, pero permanentes, y hay que practicarlas. En ese sentido, a veces, y eso es un trabajo muy personal, yo sé que de repente como hombres, de hecho, por ahí sí se le antoja en el futuro a la cámara. Tengo una presentación que se llama Se murió de hombre, ¿no? Para dar cuenta de cómo de repente los hombres no atendemos nuestra salud integral también, ¿no? O sea, ni emocional ni física, y desde ahí cómo la salud desde el género más bien, ¿no? Es una actuante dentro de todo esto que si no revisamos ciertas pautas y pensamientos que se convierten en prácticas, se convierte en una pauta de riesgo para nosotros mismos en diferentes ámbitos. Entonces tenemos de repente que realizar a veces trabajo personal, ir a terapia o ir a consejería, como le quieras llamar, entender. A todos nos emociona la llegada de un bebé, generalmente, ¿no? Cuando que lo planeamos. Bueno, vivirlo es maravilloso y ya quienes lo hemos gozado sabemos que de repente es un ya pasó, o sea, ya tu bebé se convirtió en niña, luego adolescente y ahorita ya es una joven y ahí anda en el mundo, ¿no? Pero quisieras regresar el tiempo para muchas cosas que quisiste hacer y no lograste, etcétera. Y a veces, mucho de lo que no logro colocar tiene que ver con estas deudas o estos vacíos o estos eh, digamos, desafíos que tengo respecto de la figura paterna propia. ¿Cómo está mi diálogo con mi propio padre? ¿Qué tanto sané o no? ¿Qué tanto puedo replicar de lo que él me nutrió, me compartió, me regaló? ¿O qué conviene no replicar de lo que me dijo, me impuso, me colocó como ideas, ¿no? O sea, de repente puedo resetearme así como cuando reactivas tu teléfono para decir, a ver, esto ya no tiene sentido. A mis 25, 34, 60 años, de veras no tiene sentido. ¿Para qué lo replico? ¿Para qué me instauro en formas que puedo empezar a cambiar ya, ¿no? Investigar. Obviamente mucho de todo esto, la paternidad es una creación, o sea, es algo que podemos asumir como un principio de construcción personal. Es social, o sea, es una construcción social, pero también cada quien la va practicando con apego a su contexto, a su historia de vida otra vez y a ciertos factores que te permiten desarrollarla. Entonces, no es que tengamos, yo no soy quien para decirte cómo debes ejercerla. Creo que cada quien puede asumir otra vez una responsabilidad activa, informarse, buscar literatura, ir a talleres, a cursos, qué sé yo, y si no existen, crearlos, ¿eh? Acá tenemos en Gendes. Entonces, pues bueno, digo, no quiero aprovechar el espacio para andar ahí de gandalla de ningún sentido, sino simplemente compartir que ahí andamos también, pues, ¿no? En estas temáticas. Conversar con tu pareja, generar un diálogo constante, respetuoso, pero verdaderamente, compañero, aprende a escuchar. Eso nos hace falta mucho a los hombres desde esta lógica tradicional. No creo que escucho y a veces solamente oigo lo que creo que debe ser y lo demás lo impongo y completo con mis ideas y ahí estoy. Y no tengo otra vez una actitud empática, una escucha activa, integral, holística que me permita comprender muchos aspectos que en esa vida cotidiana se generan. Ya lo escuchamos, las mujeres trabajan muchísimo porque no nos involucramos para compartir ese desafío cotidiano. Entonces, aprendamos a participar de una manera mucho más sensible, escuchando y compartiendo y co-creando, es tener acuerdos. Porque si yo voy a establecer una forma, no, yo le voy a decir esto a mi hija y tú le vas a decir la otra, y vamos a confundir y vamos a crear ahí muchas dificultades que también pesan. Tener presencia con mis hijas e hijos e hijes, ¿no? O sea, estar ahí implica la posibilidad de aprovechar espacios para realmente comunicarme, verbalizar. Cuando hacemos talleres con niños en escuelas, a veces nos dicen, mi papá es un mueble. Llega cuando lo vemos y se sienta y se pone a ver el fútbol, etc. A veces no habla.
o no nos expresa nada, simplemente está ahí. Digo, por favor, no se lo tomen personal, ¿eh? En algunos casos, no todos, no siempre, siempre eso es importante verlo, pero bueno, si alguna de estas cuestiones te ocurren, pues es momento de lo que yo te digo, sensibilizarte para cambiar. No es nada más asumir culpas o pesos, sino qué sí puedo hacer, pues bueno, estas posibilidades, ¿no? Y lograr con esto una equidad efectiva. Otra vez, ¿cómo convierto en práctica estos cuidados en casa, estas formas de atención en las que de manera constante, pues sí, hay que participar con muchas actividades y roles que implican la atención, cuidados y crianza de hijas e hijos e hijas? Llevarles a la escuela, hacer tareas, preparar alimentos, ropa, hacer compras, todo lo que implica estar al día de su atención emocional, de su desarrollo integral. No es nada más proveer, pues otra vez, sino realmente participar y lograr con esto que las cargas se equilibren. Y pues solamente, ojalá, pues que cada vez, desafortunadamente hay muchos casos, pues, pero hay casos extremos donde existe la violencia en casa. Entonces, percatarte. Hay que comprender que a veces esas formas de violencia sí están, las ejerces, y asumir ese principio de responsabilidad o de conciencia de que las ejerces es el primer paso para empezar a cambiar. Otra vez, acá tenemos grupos para trabajar con hombres y erradicar esas conductas. Es tu decisión. Acá en Gendes decimos, todos los días puedes decidir no ejercer ninguna forma de violencia, ni física, ni emocional, ni verbal, ni económica, ni patrimonial, ni sexual, ni de ningún tipo. Puedes compartir los espacios mediante permisos y acuerdos, dejando de imponerte y aprendiendo justamente a vincularte de formas pues gratas con tu pareja, tus hijas e hijos e hijes de una manera constante. Creo que son formas muy simples que implican cambio individual que eventualmente se pueden traducir en formas de cambio social o más amplio, ¿no? Pensando en los centros de trabajo y pensando en los sistemas que conforman nuestro Estado, es decir, las cámaras legislativa, nuestros sistemas de gobierno, las instancias que lo operan, etcétera, ¿no? Entonces podemos participar de una manera mucho más amplia, pero también no tendríamos que esperar a que esos cambios emerjan. Tú puedes hacer muchas cosas ya hoy. El tema es que pues eso, te descargues de ciertas pautas que habías tenido como verdades inamovibles. No, muchísimas gracias, Mauri. Y esta parte de que es un camino y es un camino incluso que a veces viene con una molestia individual por el darnos cuenta de pues muchos privilegios masculinos, de muchas violencias, a veces no violencias evidentes que ejercemos los hombres, independientemente de nuestra orientación sexual, independientemente de muchísimos otros factores. Hay una guía que ustedes tienen que se llama Machismo no es destino, también como hashtag corte comercial, que es de acceso al público para que las personas también la puedan ir conociendo. Y creo que esta parte de, pues es un camino permanente. No solo se trata justamente a lo que tú decías, ¿no? A la parte de comunicarte con tu pareja, a la parte de conectar con tus emociones y poder transitar hacia una paternidad corresponsable, sino ver el trabajo de cuidados incluso de una manera más integral, el trabajo de personas adultas mayores, de quienes están en casa, algún familiar o alguna persona que viva con algún tipo de discapacidad. Entonces, mil gracias, querido Mauro. Gera, vamos a hacer la siguiente pregunta hacia ti y después por tiempos vamos a hacer una general de qué recomendarán a las empresas que están el día de hoy. Pero antes de ello, me gustaría ver, Geraldina, qué acciones se están implementando desde la parte antidiscriminatoria para fomentar que los hombres nos involucremos más en los trabajos de cuidados y en las paternidades. Sí, gracias, Mau. Pues mira, yo creo que primero que nada, no podemos predicar hacia afuera. Entonces, desde las políticas internas de COPRED, pues promovemos justo la corresponsabilidad familiar en general, ¿no? Papás que necesitan el día para cuidar a sus hijos, que tienen que llegar tarde porque corrieron al festival de no sé quién, el dentista en la tarde, todas esas cuestiones, o sea, aquí, vaya, no hay un tema de, híjole, ¿se podrá? ¿Será posible?
todas las personas cuidadoras, inclusive personas cuidadoras de personas mayores o personas que están enfermas o que lo solicitan, digamos, adultas, inclusive también se toma eso en consideración porque pues los cuidados tenemos que entenderlos desde ahí, ¿no? Como un derecho a cuidar y a ser cuidados. Entonces, primero tenemos políticas en ese sentido. Las licencias de maternidad ahorita son más extendidas que lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Si mal no recuerdo, estamos en 16 semanas y las licencias de paternidad están en 6. Hace mucho que no nace un bebé acá, entonces ahorita estábamos en esas, de hecho lo chequé ahorita hace un momentito, en 2020, pero yo creo que la tendencia sería ir ampliándolas, ¿no? Me parece que tendríamos que tener una política que equivalga, digamos, a las mejores prácticas internacionales, y digo internacionales porque pues desafortunadamente todavía nuestro país está lejos. Hay un ejemplo que a mí me parece muy importante mencionar, el de la Suprema Corte de Justicia. Hace ya un par de años implementó las licencias de paternidad iguales que las licencias de maternidad, y justo una de las primeras preguntas que se hizo es, bueno, ¿y quién paga? ¿De dónde? ¿De dónde sale? Porque esa es la primera pregunta que nos hacen siempre. Está increíble, Geraldina, que estés hablando de licencias de paternidad, pero ¿quién paga? En el caso de la Suprema Corte de Justicia, tenemos por ahí un programa en Justicia TV, hago el anuncio porque platicamos justamente en ese entonces con la secretaria general para que nos explicara qué es lo que habían hecho, y básicamente, pues a partir de los ahorros que se tenían en el ejercicio del presupuesto, de ahí se saca el dinero para pagar a los hombres que soliciten las licencias, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que a mí me parece súper importante. Otra cuestión es que en la Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de México está establecido que las licencias de paternidad tendrían que ser equiparables a las licencias de maternidad de la Ley Federal del Trabajo. O sea, no dice cuánto, sino que pende de lo que la Ley Federal del Trabajo diga. Entonces, todos los hombres, funcionarios públicos del gobierno de la Ciudad de México pueden pedir esa licencia de paternidad igualita que la licencia de maternidad porque está en la Ley de Igualdad Sustantiva de la Ciudad de México. Y digo los funcionarios porque pues evidentemente la ley no aplicaría directamente para las personas empleadoras, pero quienes son personas empleadoras en la Ciudad de México, pues les invito a que también tomen en consideración la Ley de Igualdad Sustantiva de la Ciudad de México. Ahora, ¿qué otras cosas estamos haciendo? Desde COPRED tenemos este espacio de vinculación con las empresas que se llama el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, que generamos esta vinculación COPRED-empresa, pero además entre todas las empresas. Y nos interesa mucho que todas las empresas en una especie de red compartan sus buenas prácticas y, ¿por qué no?, también sus obstáculos o sus errores que han tenido en el camino de la construcción de políticas de diversidad e de inclusión. Y en ese sentido, pues tenemos conocimiento de varias empresas que han implementado estas licencias de paternidad. Hace 2 años tuvimos un evento acá, justo estuvo Mauro, estuvo Mauricio, que hablamos precisamente sobre paternidades, sobre licencias de paternidad, y algunas empresas nos empezaron ya a compartir de estas experiencias que todas ellas han sido benéficas para los entornos laborales. Ojo, y esto es bien importante. O sea, siempre se piensa como, hijo, es que voy a implementar esta licencia y se me va a caer el mundo. O sea, sí está muy padre que respetemos derechos, pero mi empresa va a valer gorro porque, híjole, esto me va a costar dinero, la gente se va a enojar. No pasa eso. Es al contrario, cuando se respetan los derechos de las personas y en particular se respeta este derecho a tener una familia y a salir de tu trabajo a una hora decente cumpliendo tu horario laboral para llegar a casa, convivir con tu familia o a realizar lo que tengas que hacer, ir al súper, ir a recoger el suéter de la escuela, lo que sea, es mejor, genera mejores entornos laborales. Tenemos 17 empresas que forman parte de este gran acuerdo que ya tienen licencias de paternidad y que en muchos casos son mayores que... más bien, en todos los casos, estas 17 son mayores que las que se establecen en la Ley Federal del Trabajo. Y pues recientemente estuvimos justo en una exposición de HSBC que nos compartió su experiencia en temas de licencias de paternidad y de maternidad extendidas que van más allá de lo que dice la ley. Por ejemplo, en este caso, la de maternidad es de 84 días. De acuerdo con la ley, y en HCBC es de 126, y la licencia de paternidad en la ley es de 5 y en HCBC es de 35. Entonces, tenemos este tipo de experiencias. No estoy haciendo acá comerciales, pero estoy poniendo un ejemplo como puse el de la Corte, como pongo el de este banco, que hay experiencias
que no pasa nada y que hay países, en Europa principalmente, que tienen muchísimos años con licencias de paternidad. Tuve yo el privilegio de beneficiarme de una de esas en Alemania. Mi marido estuvo en casa 4 meses conmigo cuidando a mis hijos, porque además soy madre de gemelos, y entonces si no hubiera sido por eso, yo no hubiera salido a flote porque estaba yo sola con 2 bebés recién nacidos. Entonces, es necesario esto porque las personas somos personas con familias antes y con amores antes que trabajadoras y trabajadores. Totalmente de acuerdo, Geraldina. Y justo pusimos ya en el chat la liga del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario para que las empresas de Camexa conozcan. Hay dos, según yo, porque ahorita me metí a ver, está BASF Química y Daimler, que me parece que ambas son Indira de la Cámara. Pero pues para más empresas también conozcan, ya les pusimos el link, realmente es un espacio sumamente nutritivo en donde compartimos buenas prácticas y qué sí nos ha funcionado, qué no nos ha funcionado, porque a veces escuchar desde estas experiencias, lo que comentaban ahorita HCBC, nos permite a cualquier otra empresa de cualquier otro sector decir, ah, pues bueno, no está tan lejano y sí lo podemos llegar a implementar. Se puede hacer. Así es. Muchísimas gracias, Gera. Ya les comenzamos a poner unas preguntas ahí de el público en el chat, por si las quieren ir revisando, y nos vamos a acercar así a esta última pregunta que es bastante general. Y básicamente, no sé si quieras iniciar tú, Sofía, luego Gera, terminamos con Mauro. ¿Qué podemos hacer las empresas, el sector privado, para fomentar paternidades corresponsables, el trabajo de cuidados? ¿Qué podemos hacer desde nuestra cancha en el día a día, ya como empleadores, como centros laborales? Pues miren, creo que se dijo ya o sea, tanto Jera como Mauro ya hicieron varias sugerencias. Yo cerraría ahí de manera muy puntual diciendo, uno, creo que la educación nunca para. Creo que las empresas también pues son en sí mismas responsables pues de estar actualizándose, de entender el marco teórico más allá de lo que su propia empresa desea o no hacer, mejores prácticas, un poco lo que decía Geraldina, me parece súper generoso el poder hacer una red para compartir experiencias, pero pues que esa red también no solo comparte experiencias dentro del contexto mexicano, sino pues ver cuáles son las mejores prácticas alrededor del mundo, ¿no? O sea, qué sucede en otros espacios. Y justamente creo que entender que hay economías incluso latinoamericanas, para que no nos comparemos siempre con los nórdicos, que pues por supuesto tendrán una agenda de derechos y paternidades mucho más amplia que la nuestra, pero que hay economías latinoamericanas que se han aventado el tiro, Chile, etcétera, donde pues están bien, o sea, no les tumbó la economía, no se acabó el mundo, no se acabó la empresa, muy por el contrario. Entonces yo creo que eso primero, creo que las empresas son responsables de educarse a sí mismas en esta materia. Y lo segundo, que por ahí había una pregunta que me llama mucho la atención, me rompe un poco el corazón, porque efectivamente pues el contexto es complicado, que dice que la migración, la criminalidad, la informalidad, etcétera, o sea, la escasa educación sexual, pues todo eso tiene que ver con cómo se afectan las paternidades responsables, ¿no? Entonces, lo segundo, creo yo, es que siempre estemos como empresas dispuestos a desarrollar un músculo más amplio de empatía. Y no por esto me refiero a que todo sea permisivo y cada quien haga lo que quiera. O sea, creo que hay que ser empáticos con el entorno. No es lo mismo tener una planta o una oficina en la Ciudad de México que tener una en Ciudad Juárez, que tener una en Quintana Roo, que tener una... O sea, creo que el contexto importa y la empatía se desarrolla mucho a través del contexto, ¿no? Entonces, creo que esas prácticas se tienen que afinar a lo local. Está muy bien tener una práctica institucional, estoy pensando sobre todo en las empresas que operan en varios estados, pero yo cerraría en eso, hay que preguntarse si el marco general de una empresa a nivel Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, aplica de la misma manera en una ciudad pues, más peligrosa, más azotada por la criminalidad, o sea, el tema de migración, etcétera, ¿no? Eso, esas Muchísimas son mis gracias. Sofía, conclusiones. creo que nos pusiste también unas preguntas que ciertamente han salido en muchas conversaciones cuando hablamos de buenas prácticas en temas de RH. ¿Qué pasa con temas de flexibilidad, por ejemplo?
cuando se trata en comunidades en donde pues se tiene que hacer también trabajo de pasar de fábrica a punto B a corporativo C, pero pues son espacios a veces un poco violentos, generalizados. Entonces creo que pusiste ahí algo sobre la mesa que también nos daría para otra mesa y para otro debate, involucrar a otros grupos incluso de la Cámara. Pero muchísimas gracias, Sofía, por este closing que nos vas dando. Les pusimos también ya las redes sociales de Sofía, de Mauro y de Gera y de Copred, las públicas de Twitter, también para que las puedan ir ahí siguiendo. Y Geraldina, ¿qué nos recomendarías a nosotras, las empresas, que podemos ir haciendo? Bueno, lo que hemos visto en la experiencia es, por supuesto, mover dentro de la propia empresa. Muchas veces son las propias personas empleadas quienes empiezan a mover las cosas allá adentro para la implementación de políticas de diversidad e inclusión que tengan que ver con cuestiones de género. Y con cuestiones de género no es solamente mujeres, ¿no? Porque luego se suele pensar que las políticas orientadas a cuestiones de género es pues darle esta flexibilidad a las mujeres, ¿no? Hace muchos años trabajaba yo en un espacio en donde nos dijeron, todas las mujeres que son mamás se pueden ir a las 3. Siempre pongo este ejemplo porque yo me acuerdo que tenía un compañero, entramos al mismo tiempo y él también tenía hijos y era como, ¿y yo por qué no? Yo también quiero ir con ellos. Entonces, esta implementación de políticas de diversidad e inclusión impacta directamente en, insisto, en este desmantelamiento de los estereotipos y de los prejuicios que pasan por la división sexual del trabajo, que impactan en las paternidades corresponsables. O sea, todo es como un círculo vicioso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues volverlo uno virtuoso. Generar políticas de inclusión de las mujeres y ver, insisto, a los hombres también como padres, también como personas que tienen una vida fuera de su empleo, ¿no? O sea, personas que también quieren involucrarse en sus tareas de cuidados, en sus tareas domésticas. Ahora, aquí va a venir alguien y me va a decir, Geraldina, estás muy optimista, no todos los hombres hacen eso, si les damos tiempo libre, se van a ir a donde sea que se vayan a ir, pero no se van a ir a sus casas. Inclusive cuando fue lo de la licencia en la corte, hubo muchas mujeres que dijeron, increíble, ahora la mujer recién parida va a tener que cuidar al marido también. Entonces, claro, pues es que venimos de esas dinámicas. Entonces, me parece que son pasos que necesitamos dar porque si no generamos cambios y culturales en ciertos espacios, pues va a ser muy difícil empezarlos a empujar en lo más grande, digamos, ¿no? O sea, si no generamos estos cambios culturales dentro de los espacios de trabajo, va a ser más difícil generar estos cambios culturales dentro de las familias. Entonces, si tenemos un papá que puede pedir una licencia de paternidad de X días, de X semanas y se va a ir a su casa, pues a lo mejor vamos a tener papás que van a llegar y lo que van a hacer es, pues nada, van a hacer una carga más en sus casas, lo cual está muy mal y esperemos que no sea así. Pero vamos a empezar a generar una dinámica en donde en esos trabajos no van a ver a las mujeres como madres y a los hombres como proveedores. Entonces, empezamos a generar ese cambio de mentalidad. El eliminar los prejuicios y los estereotipos que generan la discriminación es un cambio cultural que requiere tiempo. Y pues necesitamos apostarle a eso. Entonces, las empresas son un punto focal para generar esos cambios culturales. O sea, desde Copred estamos convencidas que si los lugares de trabajo empiezan a generar esos cambios allá adentro, van a tener impactos en las familias, a su vez esas familias van a tener impactos en las escuelas, van a tener impactos en las clases de lo que sea que tomen las niñas o los espacios en donde convivan, en las comunidades, etcétera. Entonces, creo que apostar a que la empresa sea un punto focal o nodal de cambio cultural para incluir, para evitar estas prácticas de discriminación, es la apuesta que nosotras queremos tener, poner sobre la mesa e invitarles a adoptar. ¿Qué medidas en específico? Pues creo que ahí podemos tener otra mesa, como dice Mauricio, pero básicamente es respetar estas licencias, como ya lo dijo Mauricio, de maternidad y de paternidad y horarios y políticas de flexibilidad. Yo me quedaría con esas, básicamente, para hombres y mujeres. No solo para mujeres. Y tomar en consideración, con esto cierro, Mau, tomar en consideración que hemos hablado la mayor parte del tiempo de parejas heterosexuales, pero que existen parejas lesbomaternales u homoparentales o
hombres solos o mujeres solas que tienen familia y que también requieren de estos apoyos y que no tienen una pareja también que apoye en esos cuidados. Y con esto cierro. Gracias. Muchísimas gracias, Karen. Creo que comentaste ciertamente otro espacio para otra mesa que nos puede dar mucho más sí, mucho lo hablamos, nada más lo hemos estado discutiendo hacia familias o hacia parejas heterosexuales, pero ¿qué pasa cuando en una empresa dos mujeres deciden adoptar, dos hombres deciden adoptar o deciden ejercer o llegar a la maternidad y paternidad de otra forma? Y ese todavía es un tema que creo que no se ha discutido del todo en buena parte de los centros laborales. Yo creo que va a ser otro debate que va a llegar eventualmente y también se va a posicionar en los temas de diversidad, equidad e inclusión. Y algo que quiero rescatar y que me gustó mucho, sobre los cambios lo hacen las mismas personas que están en las empresas. Eh, Muchas iniciativas sobre políticas, grupos de empleados, campañas, vienen desde las propias personas que están en el día a día proponiendo o queriendo ver estos cambios. Entonces, muchísimas gracias por tenerlo presente. Te lo he escuchado también decir en otras ocasiones y es algo que siempre es muy reconfortante escuchar y ver. Y también eh, cambiar de esta parte de círculo vicioso a círculo virtuoso. Creo que si comenzamos a ver estos temas a partir desde esa óptica, desde los beneficios que traen, podemos ir quitando muchísimos paradigmas y muchísimas resistencias. Y también esta parte que me gustó mucho sobre cómo lo comentaste, que las empresas nos puedan ver a nosotros los hombres y también yo creo vernos unos a los otros fuera del empleo, fuera de este trabajo, fuera de lo productivo y también vernos como personas con una vida personal, con una vida, con un proyecto de vida, independientemente de si tienes hijos, hijas, hijas o no, digamos, el hecho de que se vea que tienes proyectos adicionales a lo laboral y ser una máquina de trabajo 24/7. Y querido Mauro, con esta vamos a cerrar contigo. Bueno, pues había preparado un punteo y pues creo que me voy a ir literal a plantearlo para no llevar tanto tiempo. Entonces, creo que lo primero sería aceptar las empresas que los hombres y las mujeres que trabajan en ellas, pues no son solo eso, ni empleados o trabajadores robotizados o automatizadas. Son personas con relaciones complejas por atender y que por lo tanto en este rubro de la paternidad y la maternidad hay acciones a cuidar desde la responsabilidad social que tiene cada centro de trabajo. Dos, normalizar el hecho de que los papás también pueden pedir licencias de paternidad o permisos para acudir a asuntos de cuidados, de atención o pues de seguimiento al bienestar de sus hijas, hijos, hijes. Normalizarlo, ¿no? Que no genere un derrame cerebral simbólico el que, oye, ¿cómo es que sí quiero ir y quiero estar ahí, me importa? eh, pero el centro de trabajo debería darme esa oportunidad o ese derecho, punto, que también hay que exigirlo. Eh, Tercero, sensibilizar a los equipos en los centros de trabajo respecto de que la responsabilidad de ser papá es un proceso que ocurre antes, durante y después del parto o de la adopción, según las lógicas en las que pueda llegar, ¿no? En ese sentido, la participación integral del papá se asociaría con una atención más calificada, es decir, un autocuidado. Ya les comentaba hace rato sobre la importancia también de verme a mí mismo como un sujeto que requiere pues de cuidados también, de autocuidado, de ser responsable de ciertas prácticas. Estoy comiendo bien, estoy haciendo ejercicio, estoy fumando demasiado, estoy bebiendo de más, etcétera. Eso, cuidarlo, porque finalmente son pautas que pues mis hijos están observando y puedo empezar por ese tipo de, pues soy un modelo finalmente para ellos, un modelo de ser hombre, digamos, pues, ¿no? Un referente y puedo cambiar ciertas pautas. Eh, y obviamente todo esto, pues cuidando en cuanto a la adecuada o sensata comunicación con la pareja y la familia. Esto alentaría y acompañaría, pues, formas de lactancia, de cuidados en esa primera etapa de una forma mucho más presente que
descargue el esfuerzo en una sola de las partes y desde ahí, pues también conforme se va avanzando, promover la vacunación oportuna, puede aligerar los cuidados que van demandando la presentación o el surgimiento de enfermedades que ya sabemos que van a llegar, sobre todo en las primeras etapas. Y hay que estar ahí, no solamente para ver o sea, qué vas a hacer con tu hijo, sino qué vamos a hacer o sea, cómo me toca a mí cuidarlo y bajar la fiebre, etcétera, ¿no? Y participar de todo esto. Coadyuvando también, conforme van creciendo en cada etapa del ciclo vital, en, eh, en tareas, atenciones, juegos y otras actividades que van demandando conforme van creciendo, ¿no? Que también es importante cuidar. En cuarto punto sería promover que los padres de familia accedan a información relacionada con el ejercicio de esa paternidad integral. Entonces, habría que ver si entre los centros de trabajo se pueden crear sistemas o espacios para este tipo de lógicas, por lo menos infografías, campañas internas, posibilidades, o sea, la creatividad es infinita si nos abocáramos a generar posibilidades constructivas, ¿no? En quinto lugar, alentar que los padres pues negocien horarios o condiciones especiales compatibles con los compromisos laborales. De repente, hay casos que requieren, o sea, llegadas de hijas e hijos que por circunstancias de la vida requieren situaciones mucho más complejas de cuidados. Y hay que estar ahí otra vez, ¿no? O sea, el surgimiento de una enfermedad crónico-degenerativa o de cualquier situación compleja que demande más tiempo implicaría poder negociar y establecer ahí. Pero ahí es yo exigirlo o promoverlo y que el centro de trabajo también sea flexible en esas posibilidades, ¿no? Y pues bueno, que es como un último punto que sería súper importante que requiere de varios aspectos, ¿no? Para todo lo anterior y más, se requiere de presupuesto, o sea, se requiere de tener, si realmente queremos avanzar, hay que invertirle, pues, a todas estas temáticas, ¿no? Porque es posible diseñar esquemas para rescatar diagnósticos, cómo están las situaciones en nuestras empresas, crear o fortalecer políticas institucionales, establecer metas y con ello estrategias para alcanzarlas, eh, con mecanismos de evaluación para justamente ir ajustando lo que se vaya, porque la actualización debería de ser constante, resignificar fechas, el Día del Padre, el Día del Niño, de la Infancia, etcétera, para poder, pues justo darle importancia a estos roles, cambiar paradigmas con socios, proveedores y los propios empleados, justo para lograr que la paternidad como les dije al principio, importe, importa y hay que hacerla valer como algo pues fundamental para los procesos de desarrollo, eh, erradicando estereotipos y colocando formas, nuevos paradigmas también, pues, ¿no? Campañas de sensibilización, como ya decía hace rato, por ejemplo, educar desde la ternura, ¿no? Toda esta parte que de repente a los hombres se nos ha negado y poder expresarnos desde ahí sin vergüenzas o sin atores que están en mí mismo, pero pues puedo empezarlos a desafiar. Tiempos flexibles en espacios laborales, permisos para la atención de hijas e hijos, ya lo habíamos hablado, con medidas adecuadas para casos especiales. Centros de cuidado infantil para papás solteros, viudos o divorciados, que también puede ser una situación que ocurre y que de repente está muy eh, eh, pues invisibilizada. Inclusión de guías y recursos formativos para padres en redes sociales, sean infografías, blogs, videoblogs, TikToks, etcétera, en donde pues podamos aprender posibilidades creativas y constructivas sobre lo que implica el desarrollo de la paternidad, ¿no? Y, eh, y sí, finalmente, creo que lo que importa es la voluntad activa de las instancias, pues, ¿no? O sea, les comentaba hace un segundo, el presupuesto es como también ocurre en el ámbito de lo público. Si no se logran destinar recursos, todo queda en buenas ideas, en buenas intenciones. Entonces tenemos que pugnar porque en las políticas institucionales se puedan crear estas lógicas que además, como ya comentaban mis colegas, creo que fue Geraldina, el estar en un espacio que me vea de esta forma
que respete y valore mi ser humano, mi paternidad en este caso, pues me genera un apego y le conviene a la empresa que yo esté ahí contento, produciendo más y mejor. También si lo que vemos es desde una mirada más pragmática y de productividad para las instancias, ¿no? Entonces, pues bueno, son algunas ideas pues que rescaté de los acervos que tenemos para algunas presentaciones y pues ojalá puedan ser útiles y aplicables pues, para quienes nos escuchan, agradeciéndoles nuevamente su atención. No, muchísimas gracias, Mauro. Estamos ya sobre tiempos. De hecho, algunas personas ya se comenzaron a desconectar de la sesión, pero creo que todo esto que se estuvo platicando, discutiendo en la antesala del 8 de marzo son discusiones necesarias, no son discusiones que salen de manera fortuita desde la agenda ciudadana con Sofía, desde Geraldina con COPRED, desde Mauro en GEN, desde en sociedad civil, sino son temas que persiguen pues una lógica y un beneficio incluso para tanto para las personas a un nivel individual y para las empresas. De hecho, ahí COPRED sacó el año pasado un estudio bastante interesante sobre los beneficios de implementar estrategias de inclusión laboral en los centros de trabajo. También lo pueden ahí buscar en línea. Y creo que justo el día de hoy nos quedamos con muchísimos puntos para reflexionar, que podamos ir incluso trazándolos o comenzándolos a trazar en el marco del 8M, si es que queremos anunciar temas de cuidados o campañas o cualquier, digamos, estrategia integral. Creo que estamos en un gran momento en que lo podamos ir subiendo, lo podamos ir planteando también y lo podamos ir construyendo de una forma mucho más integral para nuestras organizaciones, nuestras empresas y las comunidades en las cuales operamos. De mi lado, no me queda nada más que agradecerles infinitamente y por quedarse también más tiempo a tanto a Sofía, a Geraldina, a Mauro. De verdad, muchísimas gracias. Ya pusieron ahí, Marisela ya puso la investigación en el chat. De verdad, desde el Comité de Diversidad e Inclusión de Camexa, pues fue un gusto tenerles, poder compartir este espacio con ustedes y lo más importante, poder aprender y poder escuchar sobre toda su experiencia y que nosotras, las empresas, podamos ir tomando nota para ir realmente pues incentivando el cambio. De mi lado no me queda nada más que un gran agradecimiento. Indira, no sé si tú quieras comentar algo de cierre. Únicamente agradecerles a todas, a todos el tiempo, la disposición, la voluntad para poder compartir todo su expertise. Fue una gran sesión, de verdad. Muchas gracias a los que se quedaron casi 2 horas. La verdad que teníamos planeado 1 hora y media, pero es un tema, la verdad, bastante amplio. No quiero extenderme más. Mil gracias. Que tengan una excelente tarde y los esperamos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bonita tarde.